Las relaciones internacionales son noticia. El canciller y la vicepresidenta de la República se encuentran en Brasil. Reuniones van, reuniones vienen. Vamos a ver qué se logra en Francas Noches. Francas Noches Venezuela, día para agradecer, la verdad, agradecer a toda la audiencia la participación que han tenido en las redes sociales. Estamos contentos porque el programa está trascendiendo, que era la intención desde el principio, y a pocos meses de haberse fundado, gracias a la bondad de Canarí de regalarle a los venezolanos un espacio para la participación, para la verdad, para la franqueza, pues definitivamente estamos logrando el cometido. Ustedes están participando, están haciendo que el programa perdure, que el programa se haga fuerte y sólido, y eso definitivamente debemos agradecerlo. Recuerden que estamos construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece. En este espacio, la verdad no es una opción, es nuestra convicción y queremos que ustedes sean parte de ella a través de las redes sociales. @Halim Naim en Twitter e Instagram. @Noticias Canali, muy importante. Y por supuesto, etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. La silla franca se está haciendo súper famosa entre la palestra noticiosa, la palestra política. La gente está viendo muchísimo el programa y eso solamente se debe a que se está haciendo el trabajo con el corazón. Yo quiero que ustedes en sus hogares no solamente pues le den el mérito a este servidor por estar sentado acá, sino a la planta televisiva por darnos la oportunidad y a todo el tren técnico, a todo el tren directivo, a todo el equipo de producción, por supuesto a los maquilladores, a todos los que hacen posible este programa, porque la verdad, la parte sencilla es esta, la parte complicada está detrás de las cámaras y para ellos, la verdad, mi reconocimiento, admiración y respeto. Avanzamos con la información. Hoy es un día cargado de información en el ámbito de las relaciones internacionales. Comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, alertó que los países que integran la Organización del Tratado de Atlántico Norte representan una amenaza para la biodiversidad de la Amazonía. Estas aseveraciones las realizó durante su participación en la Cumbre Amazónica 2023 que se desarrolla en Brasil. Rodríguez indicó que la OTAN pretende mercantilizar la cuenca amazónica, por lo que exhortó a los países amazónicos a reflexionar y atacar este problema a tiempo. Entonces, ¿cómo puede existir en nuestros países bases militares estadounidenses, europeas, otanistas, cuando sabemos que estratégicamente los países del Atlántico Norte ya tienen su mirada puesta sobre los recursos, el agua, la biodiversidad de este extenso territorio que, como dijimos, representa el 40% de los bosques tropicales del planeta? En este sentido, la vicemandataria denunció que organizaciones no gubernamentales están cumpliendo funciones de Estado y que a su vez están al servicio de transnacionales queriéndose apropiar de la Amazonía. La tercerización de la función de los estados. Por eso yo digo que el camino no es desconcentrar a los estados, el camino es fortalecer las capacidades y funciones del Estado, no entregárselas a organizaciones no gubernamentales que en última instancia están siendo instrumentalizadas por los grandes emporios farmacéuticos, alimenticios, energéticos, para apoderarse de la gran biodiversidad de nuestra cuenca amazónica. En este sentido, Venezuela propuso la creación de una fuerza de tarea de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica con los ministerios de Ambiente y Defensa de los países que gozan de las bondades del Amazonas, para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre lo que calificó la vicepresidenta como el alma ambiental del planeta. Y también cómo es posible que existan grupos subversivos, algunos conocidos como grupos guerrilleros, insurgentes, beligerantes, en espacios de la Amazonía, no solamente en Venezuela, porque sería osado decir que solo en Venezuela, sino grupos que bastante daño hacen, no solo al tema del medio ambiente, sino a las personas que de alguna manera desarrollan su trabajo, su vida en estos espacios
de la Amazonía del continente. 40% es verdad, un 40% que la mayoría no está poblado, pero donde está poblado y donde se hacen trabajos importantes, pues definitivamente se corre muchísimo peligro y no precisamente en manos de la OTAN. Entonces eso también es tema importante que a mí me encantaría que fuese mencionado por la vicepresidenta de Venezuela o por cualquier otro miembro de esta cumbre. Más temprano, el canciller de Venezuela, Iván Gil, quien también se encuentra de visita en Brasil, con motivo de la cumbre de la Amazonía, se reunió con Alessandro Teixeira, asesor en el Banco de los BRICS, para conversar sobre la inclusión de Venezuela en este bloque. En esta oportunidad se espera que ambas partes se planteen importantes acuerdos con respecto a la nueva economía e integración bilateral tras el surgimiento del bloque BRICS. Recordemos que Venezuela apoya a esta plataforma con un mecanismo de cooperación y desarrollo económico en aras de propiciar un cambio en la geopolítica internacional. El BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países con economías fuertes y ricos en minerales, según los estándares internacionales. Ojalá se llegue a grandes acuerdos. Mientras más alianzas se hagan de carácter económico, de carácter financiero, que las relaciones se amplíen en estos aspectos que la verdad valen la pena y son importantes más allá del tema ideológico, pues definitivamente tendremos más oportunidades de alcanzar los niveles que esperamos. Los venezolanos, los gobernantes, la oposición, el oficialismo, más allá de la política, todos esperamos crecimiento económico, o al menos espero yo que todos esperemos y queramos eso para el país. Además de la cumbre de la Amazonía 2023, también ha sido el epicentro para que dos presidentes de tendencias políticas diferentes se hayan sentado por primera vez a discutir temas de interés general. Para la región nos referimos al primer mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien estrechó su mano con su homóloga del Perú, Dina Boluarte. Y a esto nos referimos, se vence el tema ideológico y se avanza en temas que realmente beneficien al continente. Con el propósito de realizar cooperaciones bilaterales, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en lo que se considera el primer viaje internacional de la jefa de Estado del Altiplano, a quien el Congreso le impidió salir durante 8 meses. Reflejado a través de la cuenta de Twitter del mandatario anfitrión, destacó que en el pequeño diálogo que sostuvieron se profundizará en la cumbre organizada por Brasil. Muy interesante que Brasil y Perú puedan reunirse, no solo porque comparten espacios de la Amazonía, sino porque luego de la situación política de Perú, que la verdad, si hacemos un análisis profundo en el ámbito internacional, no va a cambiar. Perú ha cambiado de presidente 6 veces, ha batido récord en cambio de presidente este último año, estos últimos 2 años. Importante que se analice también la política peruana en profundidad y que sin duda alguna se hagan las revisiones internas para que el próximo presidente que llegue a Perú pueda por lo menos cumplir su periodo completo, sin dejar de lado que Perú cuenta con un sistema judicial bastante sólido, que las investigaciones se hacen y que la separación de poderes es ejemplo para el mundo. Así se establece por algunos analistas y definitivamente si no dejan terminar a un presidente por hechos de corrupción, pues quiere decir que algo bien se está haciendo. Un corrupto no puede ser presidente, de eso estamos claros, ¿no? Ojalá en todos los países los corruptos no sean presidentes. Sector empresarial y comercial se prepara para brindar nutrida oferta a los consumidores venezolanos que satisfaga en calidad y costo sus necesidades para la época decembrina. Durante 48 años, la Cámara Venezolana de Juguetes, Deporte y Recreación ha unido al sector empresarial y hoy busca reinventarse para brindar una plataforma de comercio multimarca, multiproducto y multisectorial a los comerciantes, empresarios y distribuidores de todo el país. Nosotros hemos querido hacer un relacionamiento de la Cámara buscando unir esfuerzos para tener un sector mucho más sólido y que permita tener una mayor variedad de productos en estas exposiciones que hacemos a nivel nacional. Del Moral destacó que el sector se encuentra preparado para asumir la temporada decembrina y manifestó que está dispuesto a trabajar en alianza con las empresas del Estado.
Estamos haciendo contactos con otras cámaras que nos permitan tener una mayor presencia de expositores y que están igualmente que nosotros buscando la posibilidad de brindarle un mercado a sus afiliados. Invitamos a las alcaldías que vengan, invitamos a la gobernación, invitamos a todos los sectores oficiales que vengan, porque son parte del mercado del país. Por su parte, Wolfgang Urbanija, gerente de proyectos comerciales de la Cámara, subrayó que durante 48 años de trayectoria, la Cámara Venezolana de Juguetes ha permitido hacer negociaciones de alto impacto. A veces hay que hacer cambios de 360 grados para obtener resultados también diferentes en medio de una economía como la de nuestro país. Hay que estar día a día reinventándose, adaptándose y sobre todo evolucionando para poder obtener resultados diferentes. Con la idea de expandir la cartera y la vitrina comercial, Cabefac estará recorriendo 6 ciudades del país con la expoferia Ventas al Mayor en su 39ª edición, que se llevará a cabo desde el 10 de septiembre para cerrar el 18 de octubre en Caracas, invitando a todo el sector comercial, creando una herramienta adicional que le brinde al empresario la posibilidad de mostrar su desarrollo tecnológico. En la cámara de Wilmer Escalona para Canal I, Oriana Cabello. Cambiamos de información. ¿Cómo no hablar de la primaria? Hay que hablar de la primaria. En esta oportunidad, la candidata a la elección primaria de la oposición, Gloria Piño, presentó este martes a través de 10 puntos su proyecto de campaña para la Venezuela que ella espera se construya posterior a la elección presidencial. En primer lugar, rápidamente, educación e instrucción. En el segundo lugar, el rescate y la recuperación del poder judicial, o sea, la seguridad jurídica, que es importante en nuestro país, la despolitización de la justicia, que es vital para poder avanzar. El tercer punto, la salud. Nosotros tenemos que recuperar la salud inmediatamente. Asimismo, entre los otros puntos explicados por Piño se encuentran el ajuste a los salarios de los ciudadanos, activar el aparato productivo del país, incentivar la agricultura de la nación, mejorar la seguridad y los servicios básicos como la electricidad, el agua y el combustible. Por otra parte, la candidata reiteró el llamado a la oposición de unirse y dejar las diferencias de lado. Al mismo tiempo, indicó que los candidatos que se encuentran inhabilitados deberían retirarse de las elecciones y no llegar hasta lo último, ya que esta acción podría tener como consecuencia la frustración de los venezolanos que esperan un cambio en el país. ¿Será que considera Gloria Piño que quien va a ganar la elección primaria es alguien inhabilitado? Por allí les mencioné que cuando se firmó el pacto de gobernabilidad de los candidatos de oposición, alguien hizo la salvedad de que ella firma con reserva, o él firma con reserva, de que apoyará hasta el final la candidatura siempre y cuando el candidato esté habilitado o no se encuentre inhabilitado. ¿Será Gloria Piño? Ya lo averiguaremos. Seguramente nos visitarán el programa de nuevo y le preguntaremos. De cara a las elecciones presidenciales en Guatemala, el candidato por el movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, destacó en medio del debate presidencial que se transformó en una presentación de propuestas ante la ausencia de su contrincante, que su país está en un momento histórico para salir del pantano. Guatemala tiene ahora dos opciones. Una opción es una silla vacía que está ausente hoy, una opción que se ha dedicado a regar mentiras y desinformación a un grado que ha bajado el nivel de la discusión política en nuestro país de manera penosa. Asimismo, durante las 2 horas que duró la transmisión, que si resulta electo, destacó que se enfocará de igual forma en el área delincuencial. Es importante recordar que durante una encuesta de la firma CID Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, publicada la semana pasada, señaló que Arévalo encabeza con 43%. Parecen venir cambios políticos para Guatemala en los próximos tiempos, y además de esto habrá que preguntarse por qué el candidato que lo adversa no se presentó en este debate y le regaló esas 2 horas para presentar propuestas a Arévalo, quien dijo que si resulta electo
pues definitivamente hará cambios sustanciales en la política guatemalteca. Señores, momento de nuestra primera pausa. En la próxima parte, Juan Eduardo Romero, diputado de la Asamblea Nacional, hablaremos con él sobre la situación del lago de Maracaibo, que ha dado tanto de qué hablar y tanta tela que cortar. Ya volvemos con más. Juan Eduardo Romero, diputado a la Asamblea Nacional, está con nosotros porque además es parte de la comisión presidencial que está haciendo el seguimiento a todo el tema del lago de Maracaibo. Recuerden que hemos hablado muchísimo en el programa sobre la situación de contaminación que enfrenta el lago de Maracaibo y las revisiones constantes que se han hecho, que la verdad los resultados han sido dantescos y todo el país se encuentra preocupado porque hoy es el lago de Maracaibo, pero quién sabe la situación de otros espacios tan importantes como el lago de Maracaibo, y que seguramente esto abrirá la puerta a la revisión profunda de estas realidades tan lamentables. Se han hecho revisiones en empresas, se han, por supuesto, encuestado algunas de ellas a ver si cumplen con los estándares, si cumplen con la norma. Hemos visto resultados en ruedas de prensa de que no están cumpliendo con las normas. Vimos también que los alcaldes del estado Zulia se han unido en pro de mejorar la situación y contribuir con esta comisión presidencial. Vamos a ampliar esta información. Bienvenido, diputado. De nuevo, primero agradecerte a ti la invitación a tu programa. Mira, el tema del lago no es un tema nuevo. Esto es importante comenzar por ahí. Recordemos que la explotación comercial del petróleo, y con la explotación comercial a partir del año 1914, cuando se produce el reconocimiento del Pozo Sumaque en el Cerro La Estrella, en el actual municipio de Baral, y después en 1922 con la explosión del Barroso en Cabima, comienza oficialmente la explotación petrolera. Ahí se introducen dos elementos importantes. El primero es que comprender que el lago es un sistema, es un sistema lago-golfo. A veces nada más hablamos del lago, no, es un sistema lago-golfo. O sea, los 13.000 kilómetros cuadrados del lago más los 24.000 kilómetros cuadrados que tiene el golfo. Eso genera unos mecanismos de autorregulación. Varios elementos desmitificantes. El lago nunca ha sido dulce, totalmente. Por una razón, tiene al sur unos 130 afluentes de agua dulce, pero al norte, en lo que se conoce como la barra de Maracaibo, que marca el límite de la hoya de los 13.000 kilómetros cuadrados del lago y marca el inicio del Golfo de Venezuela, los 24.000, eso es agua salada. Okay. Entonces siempre es un sistema. Yo cuando le explicaba a mis alumnos en geopolítica cómo es ese sistema del lago, les decía, bueno, vean ustedes una lavadora que tenga la puerta no en vertical, sino en horizontal. ¿Okay? Cuando tú ves el ciclo de la lavadora hace así. Bueno, lo mismo, entra agua salada, entra agua dulce, hay un sistema de autorregulación y entonces el lago genera los equilibrios. ¿Qué sucede a partir de la explotación del petróleo? La franja de entrada del lago, que es la barra, se amplía y por lo tanto entra mayor cantidad de agua salada. Los afluentes se mantienen, son 130, Catatumbo, Chama, Escalante, Poco, Torondoy, Gibraltar, Río Frío, 130 afluentes. 130. ¿No? Esos afluentes han sufrido el impacto de la deforestación de sus cuencas, lo cual significa entonces que hay un desequilibrio. Entra mayor agua salada por la necesidad de ampliar el canal para que entren los barcos y carguen petróleo, y por la otra el surtido, el vertido de agua dulce proveniente de las fuentes, que son dobles. Son por una parte la cordillera andina, ¿no? Esa ampliación es automática, no es que es intencional, no es que yo amplío de alguna manera, sino que con los años y el paso de barcos se va ampliando. Claro, indudablemente. Claro. ¿No? Entonces, ahí tienes a los ríos que nacen en las cuencas andinas. Eso significa que además el problema del lago no solo incluye al estado Zulia, incluye a el estado Trujillo, que tiene la cuenca del Motatán y el puerto de La Ceiba,
¿ok? Eso fue una cesión. Recordemos que la antigua provincia de Maracaibo hasta comienzo del siglo XX era completa. Claro, ¿sí? Y Trujillo colinda con el lago. Lo primero que se hizo en 1864 fue permitir a los productores del Motatán una salida al lago. Y luego, en el año 1904, se produce la cesión por 100 años, es decir, se venció en el 2004, donde Cipriano Castro decide darle una salida a Mérida y se produce lo que se conoce el estrecho de Palmarito. Entonces eso significa que para atender el lago tienes que incorporar al gobernador de Trujillo, al gobernador de Mérida y al gobernador del Táchira, porque el Chama, ¿okay?, surge también de ese lado. Entonces, para que vayamos entendiendo algunos elementos. Tercer punto a considerar. A partir de la explotación petrolera, entonces, comienza la construcción de un tejido socioproductivo en el lago que altera las formas socioproductivas que habían prevalecido desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. En el lago hay 6 veces la extensión de este a oeste de Venezuela. La extensión de este a oeste de costa, es decir, desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo, son 2.450 kilómetros. Estamos hablando, por lo tanto, de casi 15.000 kilómetros que hay de tuberías en el fondo. Tuberías que van desde las más antiguas, construidas en la década del 30 y el 40, cuando comienza el boom de la explotación comercial. Tuberías que seguro ya se modernizaron los sistemas, claro, pero eso ya quedó allí. Pero quedó ahí en el fondo. Claro. Hay tuberías que fueron construidas en la década del 70, 80 con la nacionalización de la industria. Okay. Y hay tuberías que fueron construidas a finales del siglo XX con el tema de las empresas mixtas que se introdujo con el expresidente Rafael Caldera. Entonces esto también es importante que lo entendamos. Cuarto componente, para que lo entendamos. Entonces, el tema de la contaminación del lago no es un tema, y lo subrayo, exclusivo del vertido de petróleo. Los estudios, yo soy profesor de la Universidad del Zulia, como tú lo sabes, soy profesor de la Cátedra Geopolítica, además, he dirigido grupos de investigación sobre esta problemática, el último fue en el año 2011. Y hay otras formas de economía que se dan dentro del lago de Maracaibo que no están vinculadas al petróleo y que sin duda alguna están generando contaminación importante. Lo que sí sucede es que los fenómenos que vemos ahora de crecimiento exponencial en el ecosistema del Golfo, además, hay 21 especies de algas, 21. Cada una de esas algas reacciona en forma diferente con los químicos que están presentes. Por eso es que vimos una primera crisis, que la viví como profesor en el 2005, de la legna. La legna respondía a unas condiciones de excesos de fosfatos. Esta, que es el verdín, responde a unas condiciones de fosfatos y nitratos. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tipo de algas, y lo que vemos ahí, que es preocupante sin lugar a dudas, esa mancha verde, es una respuesta natural de autorregulación del lago. Lo que estamos viendo es que esas algas tienen la particularidad de absorber para su crecimiento fosfatos y nitratos que tienen fuentes múltiples. ¿Cómo es esto de fuentes múltiples? Vertido de petróleo, sin lugar a dudas. Pero sobre todo, los últimos estudios del laboratorio de análisis del agua de la Universidad del Zulia indica que cerca del 60% de ese crecimiento tiene que ver con vertidos de aguas residuales. Okay. Y entonces hay otro componente. En toda la cuenca del lago, que incluye, insisto, Zulia, Táchira, Trujillo y Mérida, hay 43 subestaciones de tratamiento de agua potable. Ahora, esas subestaciones necesitan un mantenimiento preventivo. La mayoría de esas subestaciones fueron construidas ¿de quién? Entre el 70 y el 80. Ahí hay responsabilidad concurrente. Por una parte, quien dirige la administración de eso es el organismo nacional, en este caso el ministerio. Pero hay corresponsabilidad concurrente porque esos están ubicados en los municipios. De los 21 municipios, eso es otro elemento que también hay que decir, que tiene el estado Zulia. 19 tienen riberas al lago, es decir, solo 2 no tienen. Pero, vuelvo, insisto, tienes el estrecho de Palmarito, donde están municipios del estado Mérida, y tienes todo lo que es el corredor del Motatán, que es estado Trujillo. ¿Hubo fallas por parte, y con sentido crítico, por parte del gobierno, por ejemplo, o hay cierta cuota de responsabilidad por parte del gobierno en esta situación, aunque en esta oportunidad estén intentando revertirlo y mejorar la situación?
de nuevo te digo que es un problema de corresponsabilidad. El gobierno tiene, a través de la Ley Penal del Ambiente, unas responsabilidades de supervisión sobre empresas productores, y esto también es importante que lo digamos, productores, que incluye productores agrícolas, productores lacustres. Estamos hablando del privado, ¿no? Claro, privado. Estamos hablando de camaroneras y cangrejeras. El lago de Maracaibo es el principal productor de camarones y de cangrejos exportables de Venezuela. Es decir, estamos hablando que en toda la cuenca hay un conjunto de piscinas que generan un vertido, ¿no?, que produce contaminación. Entonces es un tema de corresponsabilidad. El Estado tiene, a través de la Ley Penal del Ambiente, unos mecanismos de seguimiento, que tú tienes una empresa, tú tienes que cumplir con el tratamiento de las aguas servidas porque tú produces camarones, y eso implica generar piscinas con unas condiciones y unos fertilizantes, no son fertilizantes, son unos químicos que propician el crecimiento del camarón. Nos tenemos que ir a una pausa, diputado. En la próxima parte me gustaría indagar un poco en cómo no afectar la economía de la región, de la zona, una vez que se sancione a estas empresas que no están cumpliendo con la ley. Porque parte de la sanción podría ser que esas empresas dejen de ejecutar sus trabajos, y esto repercute de manera directa con la economía. ¿Qué medidas se están tomando para no afectar la realidad económica? Y por otro lado, más allá de la aplicación de la ley por parte del Estado, ¿cómo queda la responsabilidad del Estado en la situación? ¿Y a quién se va a castigar por parte del Estado por la situación? Porque no solamente es el privado, porque ha dicho que la responsabilidad es compartida. Estas dos cosas me las va a responder en la próxima parte. Estamos conversando con Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional. El lago de Maracaibo es noticia hoy en La Silla Franca. Estamos conversando con Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, dejamos dos temas interesantes en el aire. Comenzamos con el tema de las empresas. En algunas de las alocuciones se decía que las empresas que están siendo hoy supervisadas y evaluadas no están cumpliendo con la norma, no están cumpliendo con la ley y que no están respetando el tema del lago de Maracaibo en pro de mejorar o de subsanar esta situación de contaminación. Número uno, ¿qué va a pasar con estas empresas? Y número dos, más allá de lo que pase con las empresas, ¿cómo no afectar la economía de la zona? Porque hemos visto que cuando ocurren este tipo de hechos, si ejercemos castigos o aplicamos la ley en contra de las empresas, se paraliza de cierto modo la economía, y al final es lo que más preocupa al venezolano, sobre todo en esta región. Mira, ahí hay dos temas que son concomitantes con este tema. El primero es, insisto, el lago es en este momento en Venezuela la principal fuente de exportación de camarones y cangrejos azul, los dos destinados a mercados en el Caribe y a mercados en Norteamérica esencialmente. El principal comprador de cangrejos azules es en Norteamérica. A pesar de las condiciones de bloqueo, sigue dándose eso. Por lo tanto, ahí hay un tema de monetarización del privado. Del privado. Ahora, una de las cosas que hemos detectado en relación a este proceso de seguimiento, que como una derivación de la instalación de esta comisión presidencial, porque es una comisión presidencial que la dirige el general en jefe Néstor Reverol, sí, es que nos hemos dado cuenta que no solo que hay violaciones a la Ley Penal del Ambiente, porque tanto el cultivo de cangrejo como el cultivo de camarón requiere la construcción de piscinas. Eso es una modificación del espacio físico lacustre, ¿no?, y de los flujos de las fuentes de agua dulce. Están ubicadas esencialmente en Maracaibo, San Francisco, el municipio Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, el municipio Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, el municipio Alberto Adriani, municipio La Ceiba en Trujillo, municipio Baral y municipio Lagunilla. Eso es en la cuenca del lago. Entonces, estas camaroneras y estas piscinas de producción de cangrejo tienen que tener un proceso de filtrado. Ellos recogen el agua
¿no? La procesan y luego la vierten al lago. Eso no se está cumpliendo. Entonces, una de las cosas no es en términos de la ley una acción punitiva, te vamos a cerrar, sino que ellos tienen que cumplir esos parámetros. Si el irrespeto de la ley... sancionar. Exactamente, ¿no? O sea, lo primero se les combina a que cumplan la ley, que pongan los elementos de filtrado del agua que es vertida al lago, que, insisto, produce el 60% de la contaminación por nitratos y fosfatos, ¿no? Luego, tienes entonces un tema de corresponsabilidad. Hay, sin lugar a dudas, porque es Chevron, que tiene Campo Boscán, que es un campo que tiene unos 26.000 millones de barriles de petróleo en reserva, ¿ok? Y que funciona bajo una licencia especial de la administración norteamericana dada a Chevron. Hay una activación, sin lugar a dudas. Pero debemos recordar que nosotros pasamos de tener una producción de más de 3 millones de barriles de petróleo diario a cercano a 1 millón de barriles de petróleo que tenemos. De ese millón, Chevron está produciendo en el lago de Maracaibo cerca de unos 200.000 barriles en este momento. Entonces, hay un vertido que se siente esencialmente en los pescadores, ¿no? Vemos una mancha negra. Pero si supieras que en términos físico-químicos, el vertido de petróleo es más fácil que controlar que el vertido de aguas residuales al lago, porque la densidad del vertido de petróleo permite que tú lo concentres, lo encierres y lo absorbas con una espuma especial que filtra el agua de nuevo, saca el petróleo y vuelve el agua al lago. Bien, ¿y al Estado quién lo supervisa? ¿Quién le aplica algún tipo de sanción? ¿De qué manera se puede de alguna forma señalar a los responsables? El Estado tiene la obligación de seguimiento y control. Él compartía la responsabilidad, ha sido muy honesto con ese tema. El Estado tiene la obligación de hacerle el proceso de seguimiento a todas las empresas y productores agrícolas y lacustres que están funcionando en el lago. Si llegamos a este punto porque el seguimiento no fue correcto. Claro, pero fíjate algunos elementos. Tú mismo lo señalabas. Una de las cosas que sucedió es que estos productores se han mantenido en su exportación, pagan impuestos. Entonces el Estado ahí generó un proceso de flexibilización en función de la compensación del hecho de que la producción petrolera había caído y que esa era una fuente de generación de ingresos y una fuente de activación económica ahí. Pero vuelvo y te repito, el problema esencialmente es el vertido. ¿Cuál es el otro elemento concomitante? Que esas 43 plantas de tratamiento son plantas de tratamiento que datan de la década del 70, las más nuevas son de la década del 90. Hay procesos de asentamiento, esos son lagunas también, ¿no? Entonces el vertido de esas aguas son vertidas en esas lagunas, eso hace que los residuos que tienen esas aguas residuales, valga la redundancia, se asienten, se produce el filtrado del agua y el agua es vuelta al lago. Hay 2 violaciones de normas según lo que entiendo. Una de ellas es contaminar. Correcto. La otra, 3. La otra de ellas es no supervisar. La supervisión existe. Sí. Y la otra de ellas pudiera ser no sanear. Claro. ¿Sí? Y sanear no puede ser responsabilidad del privado. No es responsabilidad del privado. Tiene que ser responsabilidad del gobierno, ¿no? Ahora, yo te doy otro elemento ahí. Te lo señalaba la vez pasada. Son 624.000 millones de dólares en pérdida de la economía venezolana entre 2012 a 2023. Pero esa gente está pagando impuestos. Lo pueden usar para sanear, por ejemplo. De nuevo, recuerda que también te dije que una de las cosas que observamos es que no están al día con su pago de impuestos. Pero acaba de decir que están pagando los impuestos. Pero no están al día. Te estoy hablando de, por ejemplo, ¿qué captamos? Yo lo hablé con el ministro. Y eso también es responsabilidad del gobierno, del Estado, ¿no? No, eso es responsabilidad del privado. El Estado dice, tú pagas el impuesto. Te lo digo. Tú pagas tu impuesto sobre la renta. Te dicen a ti, tú tienes hasta tal fecha. Tú tienes que pagarlo. Si no lo pagas, entonces el Estado actúa sobre ti. Pero la responsabilidad es individual. ¿Por qué no actuó? Está actuando. Indudablemente está actuando. Y parte de esto tiene que ver con esa actuación. Ustedes mismos han dicho que la situación es bastante preocupante con el tema del agua de Maracaibo. Es decir, llegamos a niveles preocupantes que se pudieron haber evitado. A ver, lo que pasa además que es cíclico. Vamos a estar claros. El primer registro que nosotros tenemos de un fenómeno como este se da en 1936, después se apareció en 1945, después en 1954, después en 1962, después en 1968, después en 1976, después en 1986, después en el 90, después en el 98, después en el 2005 y ahora en el 2021. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es un problema nuevo.
que tiene que ver con la intervención en el medio físico y que ha generado un ajuste. La Ley Penal del Ambiente, que está ahorita vigente, una de las cosas que está planteado es su modificación. Fue modificado hace aproximadamente unos 15 años. Y que los crímenes contra el medio ambiente están contemplados. Sean más duros la actitud punitiva sobre crímenes en el tema del medio ambiente. En estos casos, ¿qué establece, por ejemplo? Establecen multas esencialmente, y cuando es muy extremo, detenciones Con eso no estoy de acuerdo en lo absoluto. De hecho, tengo que despedir en la entrevista porque ya el tiempo se terminó, lamentablemente, porque además este tema para mí es súper interesante. Yo soy de los que... Perdona que te ataje, te voy a dar este dato. América del Sur tiene las reservas de agua potable más importantes. Los que estudiamos la geopolítica coincidimos que los dos grandes conflictos son energía y agua potable. Nosotros tenemos 17 millones de kilómetros cuadrados de agua potable. De ahí Venezuela provee cerca de 2 millones provenientes de los más de 900.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Orinoco, de la cuenca del río Apure y la cuenca del lago de Maracaibo. Bien. Eso es importante que lo digamos para que entendamos además el valor estratégico que tiene eso. Le puedo decir que esta revolución del siglo XXI, por ejemplo en el caso venezolano, entró en el año 99. Estamos en el año 2023. El Código Penal que contempla los crímenes contra la naturaleza, ¿sí?, o crímenes en contra del medio ambiente, ha sido el mismo Código Penal durante Venezuela 24 años. En todas las cumbres de derecho internacional ha mantenido el planteamiento de la necesidad de modificar los elementos que tienen que ver con el tema ambiental, y ha señalado la necesidad de la revisión de los mecanismos de derechos humanos, porque además el mecanismo de los derechos humanos es un mecanismo muy acomodaticio. Bueno, si no, fíjate que lo veamos en las acciones de Estados Unidos y lo que está sucediendo actualmente. Tenemos a José Brito en cola, ya es candidato presidencial. Qué bueno. Nos vemos. Encantado. Gracias. Esta silla franca siempre dispuesta para usted, para estos temas y para el debate, por supuesto. Claro. Esto siempre tiene que darse. Señores, en la próxima parte, José Brito, candidato presidencial por el partido Primero Venezuela. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué le hizo María Corina Machado a este señor para que él ande tan pendiente de la inhabilitación de esa señora? Vamos a preguntarle qué cosas tiene para plantearle al país a nivel de gobierno. Ya hablemos con más, estará interesante.